Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Feos. No, bueno, ¿Cómo supiste que ya se habían ido los albañiles? pues no sé, calculando que me dijiste la otra vez que se van como 5:30. Y dije de aquí a que a lo mejor tardan un poquito más. Sí, se acaban de ir. Pura intuición. ¿Cómo viste esta semana? Día de la madre. Día de la madre, día del trabajo, día de... Día del trabajo, no, ese fue el anterior. Sí, pero no lo mencionamos. Ah, bueno. Sí, el día del trabajo. El día de la Santa Cruz. Ese más o menos por lo de los albañiles. Sí. Lo del 5 de mayo, pues no, tampoco creo. No, de veras. Que llegó un poquito más tarde de lo normal la presidenta, ¿no? ¿Perdón qué? Llegó un poquito más tarde de lo normal la presidenta. La mañanera. No, al desfile, porque hizo la mañanera normal allá en México, Ah, ¿no? Pero llegó aquí como a las 11, creo. no. Hasta ahorita me estoy informando. Me estás informando. Porque otros años me acuerdo que hubo un año, no me acuerdo si fue el anterior, que vino a hacer la mañanera aquí y ya fue el desfile, luego, bueno, se pasó al desfile. Pues no pudo ser más que el año pasado, Sí, porque ya son, nada más lleva dos. pero parecieran 10 ya, con todo lo que pasó, ha sucedido. Pero bueno. ¿Cómo ves eso de que se iban a cancelar? Bueno, se iba a cancelar el ciclo escolar antes de tiempo. Trato de entender y, digamos, entender qué estaba en el ánimo del secretario, ¿no? Ujú. Es un hecho el calor, es un hecho el mundial, pero también es un hecho que el mundial, el calor sí va a afectar a todos, pero el mundial sobre todo a tres ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Es un hecho que se mueve mucho dinero. El mundial es un gran negocio. Entonces, hay compromisos de parte de la FIFA con quien hace negocio para que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, para asegurar que no haya sobresaltos, pues había que poner en mejores condiciones para los visitantes y una población que tiene gran movilidad. Entonces, también es un hecho que México va a jugar en la Ciudad de México. Y si pasa, quién sabe dónde vaya a jugar. Es posible que juegue en un estadio norteamericano, en los Estados Unidos. Tomando en cuenta esto, y yo creo que hay muchos otros asegúnes, se le hizo fácil al Delgado, pues decir, bueno, vamos a modificar el calendario. Pero como las actividades escolares son parte de la vida cotidiana y sobre todo las mamás ya tienen planificadas sus actividades diarias, pues en conformidad al calendario escolar, no resulta fácil para ellas un cambio así como se proponía, ¿no? Y como ya está muy politizada la gente, por eso es que tronó el ejote, ¿no? Ahora aquí el asunto era quién tomó la decisión. Mario Delgado finalmente resultó el responsable,
Pero no creo que haya sido solo por la voluntad, decisión de Mario Delgado, ¿eh? Como dirían en mi pueblo, no se manda solo. Pero como fue muy amplio el malestar, pues había que escoger a un chivo expiatorio. ¿Y quién más sino Mario Delgado? Ahora, él también abonó en su contra, ¿no? Cuando dijo que bueno, el cambio de fechas en el calendario escolar no iba a afectar mucho ni a los alumnos ni a los maestros porque, pues de hecho no se hace nada durante 15 días, ¿no? Que los maestros y alumnos van a la escuela, pues porque así está el calendario, pero pues ya, de hecho ya están terminadas las clases. ¿Qué dio a conocer? De que pues hay 15 días que no se justifican como calendario escolar. Ahora bien, a la escuela no solamente se va a estudiar, se va, y esto es fundamental, a socializar. La escuela como un lugar de aprendizaje cuasi sagrado, ya desde la pandemia viene crujiendo, ¿no? Si se trata de aprender teoría, pues la puedes aprender en la red. Si se trata de aprender cuestiones históricas, también las puedes aprender en la red. Ya las cuestiones metodológicas, sí habría una mayor necesidad, pues, de acudir a alguien que enseñe cómo hacer las cosas. Pero digamos, de las tres grandes áreas de la información, teoría, historia y metodología, dos, pues se pueden obtener por la internet. De hecho, muchos estudiantes y maestros también, por las mismas necesidades que hubo a partir de la pandemia, se fueron habilitando en la búsqueda de esta información en la red, ¿no? No quedaba de otra. Para concluir este primer comentario, diría que el Estado mexicano, recibió claramente una señal de que no era necesaria tanta actividad en torno a la escuela, en torno a los salones de clase. Pero una función de la escuela que yo creo que es así, había que preservar a toda costa, que es la socialización. Entonces, no cerrar escuelas porque ya no se va a impartir información teórica ni histórica, aunque pudiera hacerse, sino porque socializan los chavos, ¿no? Y aprenden cosas en esta socialización que hacen entre ellos, aprenden cosas que no pueden aprenderlas en la red. Amén de que ejercitan sus cuerpos, ¿no? Aunque sea corriendo, jugando. Esos son los puntos que yo le veo a este experimento de transformación del calendario escolar, ¿no? No son experiencias que el Estado va integrando, ¿no?
Fíjate el impacto que sería no contar con tantos maestros como ahora, lo que significaría gastos, ¿no? Integrar cada vez más los servicios de la red, pues va abaratando los gastos del Estado a las escuelas, aunque parte de ese gasto se orientaría hacia las familias, porque tenían que pagar un recibo mayor de luz, ¿no? De consumo de luz. En fin, muchos aprendizajes van a obtener unos como otros acerca de este experimento, que por esta ocasión no resultó como originalmente se había definido, ¿no? Así lo veo yo. Bueno, eso que mencionas es como los puntos que se tienen que ver, ¿no? En cuanto a el por qué, la importancia de que los niños acudan a clases. Ahora, yo escuché muchas entrevistas a mamás y a papás. Las respuestas fueron, ¿cómo decirlo? Un poco complicadas, ¿no? De describir sin poner adjetivos. Porque muchos ven a la escuela como una guardería. Y eso se ha visto, ¿no? Desde hace algunas décadas a la fecha. Que pareciese que esa es la función, sobre todo cuando se establece que tanto el papá como la mamá pues son los que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, si no hay familiares que puedan acudir por ellos en las horas establecidas, pues ves que se hizo una propuesta de escuelas de tiempo completo. Incluso algunas escuelas que tenían el horario vespertino o tuvieron que recortar sus horarios o mezclarse un poco más con el matutino o inclusive desaparecer. ¿Para qué? Para tener esta facilidad de poder dar actividades a los, sobre todo de educación básica, pues para que los papás pudieran tener más o cumplir con su horario establecido de trabajo y que pudieran ir por ellos y no hubiera dificultades, ¿no? Entonces, por ese punto, la escuela que pues está viendo ahorita, ¿no? Que muchos papás reclamaron, pues es por eso, porque lo ven como un apoyo de guardería. Los maestros, sobre todo los de educación privada, o bueno, escuelas privadas, porque otro punto ahorita voy a mencionar después, ¿no? Sobre esto de educación. Pero las escuelas privadas, tanto papás como maestros, pues fueron los que primero fueron uno de los primeros que estuvieron en total desacuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros no vamos a acceder porque de acuerdo a nuestros planes, a nuestras planeaciones, de acuerdo a nuestro... pues sí, ya tenían todo preestablecido, ¿no? Sus horarios, calendarios, pues no iban a acceder. Y pues al ser quizás escuelas privadas iban a decir, bueno, aunque nos diga esto la SEP, pero nosotros vamos a decir a los papás que vamos a mantener el ciclo escolar completo, pero pues ahí ya lo más seguro que reciban el apoyo de los papás. Y sí, yo estuve escuchando a muchos que conozco que tienen hijos en escuelas privadas y sí decían, no, sí, que sea el mayor tiempo posible. Los que sí no escuché así mucha queja fueron los maestros de educación pública, pero los papás sí. Entonces, ¿a qué voy con esos comentarios? Que tenemos, creo que, un mal concepto sobre lo que es educación. Por lo que yo estuve escuchando en esas entrevistas, tanto a
educadores, docentes, a padres de familia, a directores o directivos, administradores, algunos dueños de escuelas privadas, es que pareciese que educación es sinónimo de escuela. Y muchos, sobre todo papás, decían, ¿qué voy a hacer con mi hijo durante más semanas? ¿No? Yo tengo cosas que hacer. Yo no sé enseñarles lo que les enseñan en la escuela. Yo no voy a educar como si lo hace un maestro. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿de dónde se ha ido acrecentando esta creencia de que el ir a la escuela es sinónimo de educar? Cuando la educación pues es multifactorial, o sea, no solamente es la escuela, es la casa de los familiares, la casa de los amigos, la calle, es ir a un mercado, ir a una tiendita, es convivir con los papás, con los hermanos, consigo mismo, ¿no? A la hora del juego. O sea, la educación o sea, tiene un sinfín de fuentes, no solamente la escuela, no solamente el maestro, no solamente aquello que el docente planea para que se imparta en un salón de clases o fuera de ellas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en cuestión de educación en línea, ¿no? Que esa podría haber sido otra propuesta de decir, ¿saben qué? No se va a acabar el ciclo, se les va a pedir que no asistan a clases presenciales, pero en esas últimas semanas, por lo que acabas de mencionar, ¿no? Por la movilidad, uno por este evento, ¿no? Deportivo, que no son en todas las ciudades, solamente es en Ciudad de México, en Jalisco, específicamente en Zapopan y en Monterrey, ¿no? Bueno, en Nuevo León, allá en Monterrey. No va a ser en otros lugares, no va a haber afluencia porque pues el mundial está dividido en 3 países y la mayoría de los partidos van a ser en Estados Unidos, a excepción de que se presume México quedara en primer lugar de su grupo. Entonces algunos de los partidos van a ser aquí en México y que ya aún así, si llegara a la final, cosa que no va a pasar, sería en los Estados Unidos, ¿no? Pero todo se lo va a llevar a Estados Unidos, todo. Entonces, esto de que si es por cuestión del mundial, a mí no se me hace una gran justificación a nivel, eh, pues, federal, ¿no? Quizás si hubiera sido la propuesta de manera muy específica en estas 3 ciudades, a lo mejor no hubiera sido tanto el impacto, ¿no? Pero insisto, eso de que se va a acabar el ciclo para todos cuando solamente son muy puntuales los lugares a donde va a ser el evento, eh, pues sí se me hizo demasiado arriesgado. A mí se me hace un error garrafal lo que hizo Delgado al dar esta propuesta, porque hasta eso se quedó, ¿no? Él ya lo aseguraba, pero la presidenta Sheinbaum dijo, no, espérense, es una propuesta, ¿no? Y él insistía, no, ya está, ya nada más me estoy poniendo de acuerdo con los docentes, ¿no? Y decía la presidenta, esperemos, está en ahora sí como ella dice, ¿no? Cabeza fría, ¿no? Porque pareciese que aquí quien quería poner la orden era Delgado, ¿no? Pero al fin, al cabo, quien tomó la decisión, y qué bueno, fue la presidenta, ¿no? Porque se permitió escuchar todas las voces, afortunadamente, ¿no? No fue solamente una finta, por ejemplo, ahorita que la semana anterior, bueno, fin de semana, recibí a los de BTS, pues se nota que sí está más o menos enterado de lo que pasa en redes sociales. Entonces también parece ser que también escucha lo que pasa por ahí, comentarios sobre todo de los papás que ahorita tienen lo más seguro hijos en educación básica y que si han tenido o tienen sus cuentas en redes sociales, la mayoría de ellos, pues sí, ve ahí los reclamos, los puede leer, ¿no? Entonces, a mí se me hizo un acierto el que se haya cancelado, porque uno, la educación comienza desde la casa, comienza desde la convivencia con los niños, comienza desde el ejemplo. El que incluso no estuve de acuerdo con algunos que conozco que son maestros o son docentes o facilitadores o educadores,
porque están muy convencidos de que ellos son los que tienen la bandera de la educación en sus manos. Yo luego les digo, sí, pero solamente en un segmento específico, que es la escuela, ¿no? Lo demás lo hacen los papás, lo demás los hacen los vecinos, los amigos, los familiares, la sociedad, al final y al cabo, ¿no? Esta parte teórica de la educación formal, no formal e informal tendría que ser una de las bases más, bueno, sobre todo porque se supone que estamos llevando una educación más humanista, pues tendría que ser ese pilar, ¿no? Ya no es tan conductista como hace algunas décadas. Pero parece ser que nos quedamos en la parte conductista y no humanista. Entonces seguimos confundiendo este concepto de educación y ahorita está más que claro que se mezclaron muchas cosas, ¿no? Uno, la desinformación sobre qué es educación. Dos, este modelo que viene totalmente desde el capitalismo, donde las escuelas no fungen la función que deberían de tener, que tú lo describiste hace un momento, que es principalmente la socialización, sino pareciese que ahora ni siquiera es la parte o la que le toca en específico la parte educativa, sino que es solamente la parte cuidadora, que es que quien se haga cargo de los niños, ¿no? Porque ahorita, por poner un ejemplo, escuché a una señora en Canal 3 en una entrevista que le hicieron. Dice, es que, ¿por qué van a quitar tantas semanas del ciclo escolar? ¿Qué voy a hacer con esos niños? Y yo le decía a mis familiares, ¿no? Le digo, bueno, pues en un salón de clases, normalmente en educación básica, el promedio es entre 35 a 45, a veces 50 alumnos por salón. Y la señora mencionó que tenía 2 hijos, le digo. Entonces imagínense, una sola persona cuidando a 50 niños y ella dice que no sabe qué hacer con dos. Pues entonces algo está mal, ¿no? En cuanto a este concepto. Y como pareciese que ya son solo lugares de cuidado, de como si fuera una maternal, por ejemplo, que ahí sí es 100% cuidado porque pues no hay de otra, eh, pues dicen, ¿ahora qué hago, no? Entonces los papás aquí quedaron también en manifiesto que hay un gran descuido, a pesar de que uno pensaría que durante la pandemia pues iban o tomaron más acción, pues no. Parece que dijeron, ya regresaron los niños a la escuela. Ay, qué bueno, porque yo no les enseñé nada. Y dicen, es que nos va a pasar lo mismo que en ese entonces. Mi niño, mi niña o mis niños no aprendieron nada. Bueno, si estaban en su casa, ¿a quién le correspondía esa tarea? A los papás. Pero normalmente, como se tiene esta creencia de que los que educan son los maestros, los facilitadores, etc., pues entonces se deslinda por completo la responsabilidad, ¿no? Y entonces pasa lo que ahorita, los reclamos de los papás llegaron, los reclamos de docentes, sobre todo de escuelas privadas llegaron. ¿Por qué? Porque, pues lo que alguna vez dije, ¿no? Y hasta un maestro ahí del área de sociales en psicología hasta se enojó cuando dije que la educación escolarizada era un negocio y se enojó. Pues ahorita estamos viendo pues que sí lo es. ¿Por qué? Porque hoy fungen solamente como eso, como espacios a donde mantener ocupados a los niños. ¿Para qué? Para que los papás sean productivos y por ende, pues las escuelas privadas sean una gran opción, porque cuando las escuelas públicas tienen este tipo de cambios, pues nadie quiere ceder. Entonces, por eso digo, quizás en otra circunstancia esta decisión de Delgado hubiera sido bien aceptada, pero por el modelo en el que estamos, que a mí se me hace muy extraño que él no lo tenga en cuenta, o no lo tuvo en cuenta para dar la propuesta, ¿no? La hizo así como de, pues lo van a aceptar. Pues ya vio que no. Pues se dio toda esta, eh, pues no sé si llamarle
debate, porque en sí no fue como tal, pero sí reclamo por parte de los papás sobre todo y de docentes de escuelas privadas, en el que pues astutamente la presidenta, para no tener problemas, dijo, vamos a esperar, ¿no? Vamos a escuchar. Escuchó y dijo, ¿saben qué? Se queda en propuesta y pues echó para atrás, ¿no? Y pues ya vamos, ahorita vamos a ver qué va a pasar en esas semanas, ¿no? Porque pues eso de que si el calor, que si el mundial, para mí, eh, no creo que sean justificantes sólidos para lo que quería hacer Delgado. Bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Fíjate que creo que este tipo de asuntos ayudan a clarificar muchas cosas. Pensando en el concepto de educación, ¿dónde se educa una persona y durante cuánto tiempo? Mi respuesta en este momento sería, se educa desde que nace hasta que muere. ¿En qué lugar? En todos los lugares. Si va a la escuela, algo recibe de la escuela. De su casa recibe algo. Si va a algo recibe el convivio del bar. Si va a un sepelio, también algo, una experiencia singular recibe de esta actividad, ¿no? Entonces, para decirlo brevemente, de la cuna a la tumba es el tiempo de la educación. Y en todos los lugares. Vas al templo, a la mezquita, a la catedral, incluso a una casa donde se reúnen por motivos religiosos algunas personas, se están educando. ¿Qué tipo de educación sería la que funcionalmente debería atender la escuela? ¿Qué tipo de educación la casa, ¿no? Para señalar algunos aspectos muy complicados y que además tú lo has mencionado y así se ha manifestado y que forma parte del contexto de educación, es que en una casa, por lo regular, están obligados a trabajar los dos padres. Si esto es así, ¿qué significa? Ya que para realizar sus labores los padres tienen que hacerlo utilizando tiempo, ese tiempo que está orientado para el trabajo, obvio que no está orientado para atender las necesidades educativas de sus hijos. Y no es lo mismo tener un hijo de 3 años que requerirá servicios preescolares a un hijo de 20 años que requerirá una educación universitaria. O sea, hay muchas formas o hay muchos tipos de relaciones que se establecen a lo largo de vidas paralelas y en torno a la educación. Vidas paralelas que se cruzan en algún momento, o sea, que dejan de ser paralelas, ¿no? Abrir los ojos, abrir los oídos y escuchar lo que la sociedad plantea o los ciudadanos plantean es obligación de quien da servicios públicos. Los servicios privados se ofertan y quien está dispuesto a pagarlos en las condiciones en las que se ofrecen, pues ya está el contrato, ¿no? Pero en el nivel público, el contrato es constitucional. Debes atender la educación de los ciudadanos o de los potencialmente ciudadanos, que son los niños y jóvenes que no cumplen 18 años, tendrás que cumplir respecto a lo que señala pues, el artículo
correspondiente de la Constitución, la Ley Federal de Educación, la Ley Estatal de Educación, los reglamentos y leyes particulares de cada asunto educativo, convenios establecidos por los padres de familia en cada espacio público de educación formal, permite concluir que es de tal complejidad el concepto de servicio público de la educación, de potenciales ciudadanos y de ciudadanos, porque hay que recordar que un ciudadano en México tiene derecho a seguir disfrutando de servicio educativo hasta que se muera, ¿no? Entonces, porque fue Mario Delgado el que quiso identificar a la escuela como una guardería. Ese fue un error conceptual. Que los bachilleratos y la educación superior son guarderías, las secundarias son guarderías. No, o sea que en términos conceptuales erró al usar este símil. Claro que lo usó pues, para jalar agua a su molino, ¿no? Porque efectivamente los padres de familia no ven a la escuela como simplemente una guardería. En una guardería los padres no pueden exigir más que lo que la guardería ofrece para aquello que se ha concebido como un lugar de resguardo de infantes de cierta edad. Pero si esto no fuera suficiente, el mismo término escuela, sus orígenes aluden a un espacio de socialización lúdico. O sea, las primeras escuelas eran para que los niños jóvenes fueran en los tiempos libres, se reunieran, ¿a qué? A jugar, bajo el cuidado de algunos adultos. Pero, pues a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no un tiempo lo dedicamos para que aprendan otras cosas? Que aprendan a hablar, aprendan a escribir, aprendan a contar, etcétera, etcétera. Como las condiciones materiales están cambiando, y sobre todo en la transmisión de información, pues la escuela, los espacios concebidos como escuelas, se tienen que transformar. Y yo veo que la función tendría que ser sobre todo lúdica, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes y adultos pudieran asistir a esas escuelas o a esos espacios llamados escuelas, pues a divertirse. Incluso dando y escuchando conferencias, participando en seminarios. Estoy pensando sobre todo para los adultos mayores, ¿no? En lo que se les pegue la gana. Claro que un servicio así exige recursos, y estos son finitos, ¿no? Pero sí demandar que en un futuro haya espacios para todas las personas que quieran convivir con otros y educarse con otros. Y me estoy yendo más allá. Si alguna parte de esta concepción implica tomar clases, se ofrezca así como un menú en un restaurante, qué clases se proporcionan en tal lugar y quiénes van a dirigir esos cursos. Y que la gente se inscriba hasta agotar en los lugares disponibles y pasar a otro profesor que tuviera menos demanda, y así hasta que finalmente quedaran los que por alguna razón no fueran muy beneficiados por los estudiantes, ¿no? Que pueden ser adolescentes, jóvenes
adultos, que implicarían muchas transformaciones en este momento materialmente no se pueden dar. Pero sí se puede ir configurando un espacio llamado escuela, brindando todas estas posibilidades y sobre todo, porque va a implicar muchos ahorros, los cambios de la educación formal, van a implicar muchos cambios que permitan ahorro de recursos materiales, económicos, dinero. En esa medida se vaya orientando estos ahorros hacia las nuevas instituciones donde se brinde educación desde los primeros años hasta los últimos de la vida de un ciudadano, ¿no? De una persona. Entonces fue muy desafortunada la comparación de las escuelas con las guarderías. Ningún padre lleva a su hijo a inscribir al sexto de primaria, al primero de primaria, al segundo de preparatoria, al primero de licenciatura. Ningún padre cometería el error de pensar que lo está llevando a una guardería. En ese sentido, los padres le harían dos o tres aclaraciones al secretario de Educación, Mario Delgado. Entiendo el recurso retórico. Si ustedes aceptan mi definición, que es el más bajo nivel de estas relaciones de escolaridad, pues van a tener que aceptar entonces el remedio. Pero la cuestión está en que nadie le iba a aceptar. Los padres que mandan a sus hijos a guarderías saben que hasta cierta edad y después incluso saben que tienen que hacer otras cosas, ¿no? Y exigir otras cosas a las escuelas que no son guarderías. Concebir la escuela en su totalidad como una guardería sería utilizar el concepto menos exigente para la formación de los ciudadanos, ¿no? O de las personas. En fin, eso es lo que yo pienso. Bueno, yo no escuché que lo dijera como tal Delgado. Yo lo escuché de los papás de niños, sobre todo de educación básica, y algunos maestros de educación privada. Pero es el mensaje claro, que decía, por el calor que los niños no deben estar en la escuela, deben estar en su casa. Como pensando que hay un cuidador en casa, cuando él bien sabe que el sistema en el que estamos, como ahorita lo acabas de mencionar, es donde los papás trabajan, los abuelos trabajan, los tíos trabajan. Difícilmente va a haber un cuidador en la casa. En todo caso sería una persona que cobraría por el servicio del cuidado, ¿no? Exactamente. Y eso no existe en todos los hogares, ¿no? Posibilidades para pagar a un cuidador. Y salen relativamente muy caro. Pues sí. ¿No? Porque se encarga no solamente de cuidado, sino de esta parte también a veces de guía, ¿no? Es lo que yo le comentaba a una amiga, ¿no? Le digo, a mí, así con el enfoque que lo puso, estuvo en un desacierto Delgado. Sin embargo, pienso que el mensaje, si lo hubiera hecho de manera correcta, es de necesitamos aclarar que la educación pública debería ser mucho más importante que la educación privada. Porque sí se esperaba que hubiera esta reacción. Insisto, sobre todo de docentes de educación privada, donde dijeron, nosotros no vamos a acatarnos a esta orden, ¿no? Y están en todo su derecho, ¿no? Está bien. ¿Por qué? Porque tú lo mencionaste ahorita. Se ponen de acuerdo con los comité de padres de familia y pues lo que digan los papás, ¿no? Ya además porque es un servicio que los padres pagan. Exacto. Entonces aquí no es como en el otro que a lo mejor vas y ya la escuela está cerrada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un mandato de un secretario
de un acorde o del mismo secretario de Educación Pública, Delgado, ¿no? No, sino que ahí puede haber un poquito de flexibilidad en cuanto a la toma de decisiones ¿En dónde? en las escuelas privadas. Ah, no, ese es otro asunto. Pero Es, regresando a la cuestión pública, eh, también es, o sea, se puede leer entre líneas muchos mensajes y también, insisto, no solamente es la crítica hacia él, sino también a los papás, ¿no? Porque sí noto esta, no por los que trabajan, ¿eh? Porque eso está, o sea, tú lo acabas de describir hace un momento. Eh, es algo que en varios niveles escolares se tiene que ver de maneras muy, muy puntuales, ¿no? Y es clarísimo, no es una guardería para todos. Quizás se podría entrever así con los niños pequeños, quizás, pero te digo, es por el modelo económico en el que estamos. Aún así, la base es la parte educativa. No, no, un papá no va a llevar a la escuela a un niño por otro objetivo, ¿no? Si no, pues a lo mejor ahí buscaría un familiar nada más, y hay que lo cuide, ¿no? O sea, como dices, no sería la única que base de, pues hay que me lo cuiden, ¿no? No, sino que sí, el objetivo de la escuela es ser parte esencial de todo, un todo que se llama educación, ¿no? O sea, es uno de sus pilares, ¿no? La escuela en esos momentos. Bueno, pero yo hago la crítica hacia aquellos o aquellas que son papás o mamás que fueron entrevistados, que no trabajan y que hicieron esta queja. Entonces, eso para mí es preocupante, porque aquellos que sí pueden tener ese tiempo y quizás estaba confiado Delgado de que ellos son los que iban a decir, qué bueno, voy a convivir más con mis hijos, voy a educarlos en estas semanas que no van a ir a la escuela de esta manera, voy a reforzar quizás aquellas cosas que no estoy de acuerdo con el maestro, etc, etc, etc. Pues son papás que yo escuché en esas entrevistas que dijeron, no, ¿yo qué voy a hacer? Oiga, ¿usted trabaja? No, no trabajo. Pero no quiero, ¿qué voy a hacer con dos niños? Es lo que te decía, por ejemplo, de esa señora. Que creo que la entrevistaron ahí por el Carmen, o ayer o hoy en la mañana vi esa entrevista. Entonces, para mí sí es preocupante por parte de los padres de familia. Llámese él o ella, en este caso fue una señora, ¿no? Pero también escuché algo similar de los papás varones, ¿no? Que le preguntaban, ¿usted ahorita está trabajando? No, no estoy trabajando. ¿Cuál es la dificultad? No, pues yo qué voy a hacer con los niños en casa. Por eso hacía esta comparación, ¿no? De que normalmente un maestro tiene en promedio de escuela pública mínimo 35 alumnos. Ponle que un día que no vayan algunos 30 alumnos, pero sí llega a entre 40 y 45 en un solo salón, versus un papá o una mamá que tienen promedio de 1 a 5 o 6 hijos, pues sí estamos hablando de que el porcentaje es significativo. Entonces, y algunos, te digo, específicamente con los papás que no están trabajando. Entonces, yo pienso que Delgado pensaba que de esos papás que no están laborando, papás y mamás, iba a recibir el mayor apoyo y fueron los que más dijeron, no, ¿qué voy a hacer con los niños? Y entonces se reforzó este concepto de, entonces se ve a las escuelas como guarderías, cuando tú lo acabas de mencionar, no lo son. Pero o sea, esto es una construcción de décadas en el que para algunos, que por el sistema económico en el que estamos, podría fungir quizás como un tercer, cuarto, quinto objetivo, esta parte de necesito que, sobre todo educación básica y en edades tempranas, eh, me den chance de ir por mi hijo un poco más tarde para cuando yo salga de trabajar
lo puede ir a recoger, pero para los que no tienen esta función de elaborar, pues yo diría, pues son los que no deberían de quejarse y son los que más se quejaron, ¿no? Entonces, fueron estos papás en específico, los docentes de escuelas privadas en específico, porque yo de alguna directiva como tal, pues yo no lo escuché, ¿eh? O sea, así que dijera, ay, fue una asociación de directores de educación privada. No, ¿por qué? Porque yo entiendo a los maestros docentes de educación privada. Ellos les pagan por hora. Entonces, si les reducen también el tiempo de acción, pues también es de qué voy a hacer o sea, esas semanas que no van a trabajar, pues no se las pagan, ¿no? A la escuela sí, tú le pagas la mensualidad a la escuela, pero a los maestros no. Entonces, a menos que hagan un curso de verano y todo eso y se pongan de acuerdo con los papás y se acepten, bueno, pero aún así sigue ganando la escuela privada. No todo va para el docente. Entonces, ahí sí, por eso este gran reclamo, pero también deja entrever la gran necesidad de la educación pública. ¿Por qué? Porque ya vimos que las decisiones que se tomen desde allí sí afecta hasta las escuelas privadas de alguna u otra manera. Que pueden tomar acción diferente, clarísimo, pagan el servicio, pero eh, yo creo que deja muchos mensajes que podríamos estar viendo con este pequeño sismo que provocó una mala decisión de Delgado, otra mala decisión de Delgado, pero que dentro de esas consecuencias, yo creo que lo que se podría rescatar es cómo es que se está viendo a la escuela y por ello, aunque siempre la crítica es hacia los maestros, hacia las mismas escuelas por una cuestión de infraestructura, por los mismos programas que quizás dicen que están mal empleados con lo de la nueva escuela mexicana, etc, etc, etc. Pues también la otra parte, en este caso los papás, y específicamente los que por cuestiones de tiempo a lo mejor no laboran de manera formal, bueno, pues son los que más se quejaron en redes sociales, más escuché entrevistas donde decían, no, es que no, ¿qué voy a hacer? Que los que sí trabajan y los que se dan todavía el tiempo de después de llegar del trabajo, dedicarle todavía tiempo a sus hijos. Entonces, más que nada iba por ese lado, ¿no? Que pareciese que lo que se esperaba era otra reacción y nos dimos cuenta de muchas cosas a partir de este mensaje de Delgado que pues todos dirían, o yo por lo menos cuando lo escuché dije, oye, pues suena bien la idea, pero pues omitió algo, ¿no? La aplicación y todas las variables que salieron a partir de este mensaje. Por esto que acabas de decir, uno pues, concluye que efectivamente por su perfil de no tener experiencia como maestro, lo que implica hacerlo, es que se le hizo fácil hacer esta propuesta que casi casi era orden, ¿no? De transformación del calendario escolar. De hecho, quien lo detuvo, porque así fue la presidenta, ¿no? Uh-huh. Pero ella sí ha sido maestra. Ella sí sabe lo que implica esto. Además, pues su misma condición de presidenta y el estilo, que es el mismo de López Obrador, de ir a los pueblos, a hacer política en territorio, pues le permite precisamente captar cosas que no lo puedes captar desde el escritorio y sobre todo si no tienes la experiencia escolar, ¿no? Ahora, ya que mencionaste esto de la escuela privada, está obligada a proporcionar servicio educativo público. Todas las escuelas privadas tienen esa obligación, pero además pueden ofrecer otros servicios, porque de hecho la educación está regulada por el Estado, ¿no? Uh-huh. Hasta incluso la educación superior. Entonces,
La educación privada no es que no sea pública, porque lo es. No recibe subsidio. Bueno, algunas sí, pero no hay obligación del Estado para mantenerlas, ¿no? Y además ofrecen servicios extras, digamos, extracurriculares, ¿no? Y ya los padres quedan en libertad, si quieren y pueden pagarlo, pues inscribir a sus hijos en el sistema de escuelas particulares. Pero no es que las particulares no cumplan con lo que está marcado en la ley, ¿no? Sí, también tienen que cumplirlo, ¿no? Ahora, desventajas. Una es la de los maestros, que efectivamente reciben como remuneración una paga que puede ser en la mayoría de los casos, inferior a la de los docentes en las escuelas públicas. También les pagan vacaciones, O sea, Depende de sus contratos. yo diría que no sé si haya escuelas que tengan contratos donde no se les pague a los maestros las vacaciones, porque ellos las cobran, Yo veo muy difícil que se pueda hacer una tranza de estas, ¿no? Los mismos maestros no se dejarían. Pero en fin, no cierro la posibilidad porque no conozco a todas las escuelas privadas y no tengo la menor idea si todas ellas cumplen con el pago también de vacaciones. Lo que sí sé es que las escuelas privadas cobran 12 meses, ¿no? De colegiaturas. Y hasta donde yo conozco docentes de las escuelas privadas, sí les pagan vacaciones, El problema es que no tienen mayores prestaciones, como si pudieran tenerlas en el sistema público, ¿no? Antigüedad, Infonavit, aunque algunas escuelas privadas pueden hacerlo, y creo que lo hacen. Pero en fin, estoy hablando sin tener todos los pelos de la burra en la mano. Lo que sí no podía aceptar es esta generalización de que en las escuelas privadas las cosas se hicieran de manera totalmente distintas a la escuela pública, ¿no? Ahora, en cuanto a que pongamos el ejemplo de padres que tengan todo el tiempo disponible, que ya tienen resuelto su vida, cosa que estoy exagerando, ¿no? No cumplirán con el requisito de la idoneidad. No porque un padre pueda enseñar matemáticas significa que también puede enseñar química, o que puede enseñar biología, o que puede enseñar historia. Ya estamos en un estado de distribución de tareas sociales, de tal manera que casi te están exigiendo ya especialistas, ¿no? De hecho, todo el sistema superior está dominado por docentes especialistas. El medio superior, pues de semi-especialistas, porque es una exigencia de que por lo menos tengan licenciatura. Y la secundaria igual. Y no solamente hablando de grados universitarios, sino de grados que proporcionan ya las escuelas normales de educación superior. En fin, la escuela hoy día es distinta por las condiciones que demanda a la de hace 100 años, y será muy distinta a la que será la escuela dentro de 10 años. Ahora, en cuanto a los niños, antes eran niños callejeros. A mí me tocó todavía tener
vecinos que no iban a la escuela, pero tampoco estaban en su casa. Eran niños callejeros. Y revisando las condiciones, por ejemplo, en Inglaterra, hay fotos incluso de la mayoría de niños ya no eran atendidos en sus casas, ¿no? O sea, la implantación del capitalismo los expulsó. ¿A dónde? A la calle. Entonces, un lugar alternativo de la calle es la escuela, que a veces no funcionan bien, ese es otro asunto. Pero combinar, por ejemplo, la educación no formal con proyectos callejeros no sería una mala idea. Yo participé en 2 o 3 experiencias de cómo salirse de clases, de los salones de clase, para ir a trabajar de manera que no estuviera sujetado a las normas de la educación formal, ¿no? A veces ocupaba espacios de las escuelas, ¿no? Pero otras veces no. E incluso sé de experiencias de compañeros que, por ejemplo, promueven la lectura en lugares públicos. Muchas veces cuando las escuelas tienen problemas, de manera generalizada ofrecen cursos en la calle, ¿no? Claro, llevan la estructura del salón de clases a la calle, pero se ventilan las cosas públicamente, sin las 4 paredes de los salones de clases. En fin, yo creo que con esta acumulación de experiencias uno puede ir resolviendo problemas que nos orienten hacia el objetivo de una educación para todos durante toda la vida, ¿no? Me gustó este error a comparación de los otros que he hecho. ¿Por qué? Porque nos da información. O sea, dentro de su inexperiencia, como que nunca ha sido maestra, digamos, como consecuencia dejó entrever muchas cosas, tanto para bien como para mal. Porque ahora sí, si vamos a la cuestión de la socialización, yo todavía me acuerdo cuando hubo mundiales en la escuela, se cancelaban las clases. O sea, pero era diferente, o por lo menos yo sí cuando dijo esta propuesta, es por la cuestión de las temperaturas altas y el mundial, ¿no? Dije, bueno, las temperaturas altas, bueno, vamos a suponer que sí, es una preocupación palpable. Hasta ahí va bien. Podría ser un justificante. Va. Pero lo del mundial, en una escuela se vive diferente. O sea, yo me acuerdo que en la primaria, por ejemplo, me tocó el mundial del 98. El del 94 no, porque yo estaba muy, muy chiquito y no me acuerdo si estaba yo en esos entonces. Creo que sí, pero estaba muy chiquito, no me acuerdo. Pero ya en el otro mundial, ya creo que iba en quinto o sexto de primaria. Y ya uno era más consciente, ¿no? De que era un partido de fútbol, que era este deporte. Y me acuerdo que inclusive por ahí un papá dijo, yo traigo la tele. La pusieron en una mesa, ahora sí que lo que pudiéramos estar más que visible, o sea, hasta quitamos las bancas para que no estorbáramos para ver la televisión en ese entonces. Y todavía me acuerdo que vimos el partido de México contra Holanda, en el que todavía no estaba calificada la selección mexicana, porque necesitaba por lo menos empatar con Corea del Sur. No, con Holanda, no, que empatara Corea del Sur y que México empatara con Holanda, por lo menos, y ganara Corea del Sur. Y se dieron los resultados. Entonces todavía me acuerdo que el último gol, que fue al minuto 91 de Luis Hernández, todos lo festejamos, todos gritamos, todos, o sea, fue una emoción que se dio en ese salón de clases, hasta los maestros también estaban aplaudiendo. Uno por ahí hasta salió con su bandera y corriendo afuera del no era pasillo, era como parte del patio. Entonces, ese tipo de convivencia entre compañeros, a mí se me hace algo muy nutriente, ¿no? Algo muy significativo por esta parte de la convivencia, inclusive hasta
podría exagerarlo, ¿no? Todavía más, como esta parte de la construcción de ser alguien orgulloso por su país, ¿no? Porque a pesar de que es un deporte que, pues, para bien o para mal, hay cuestiones de corrupción y todo eso, para un niño normalmente, pues eso queda afuera, ¿no? Y quien no le gustaba el deporte, sobre todo a las compañeras niñas, pues al ver todo pues la atención que había sobre este deporte, a lo mejor pues desaburría, algunas sí se salían o estaban platicando o lo que sea, pero cuando vieron que todos se ponían eufóricos y cuando preguntaban, oye, pero pues ¿qué se tiene que hacer? No, pues hay que meter la pelota en la otra portería. Y entonces ya estaban expectando, bueno, porque ese era el objetivo final, ¿no? Si no empataba, quedaba eliminado México en ese entonces. Ya todos decían, entonces tiene que meter la pelota en esa portería, sí. Entonces cada vez que se acercaban, hasta las niñas se agarraban, ¿no? Su suéter o su mochila y estaban todas expectantes. O sea, no sabían nada de las reglas, nada más sabían que se tenía que meter, y los compañeros también que no le entendían al fútbol, también nada más decían, es que hay que meter la pelota ahí, y todos estaban esperando que se metiera la pelota ahí, y ya sabían qué hacer porque pues iban perdiendo México en ese entonces 2-1, ¿no? Entonces sabían que metiendo la pelota teníamos que gritar gol, y se dio, y calificó México en ese entonces a la siguiente fase. Entonces, ese tipo de experiencias, yo dije, se lo van a perder los niños si es que esta propuesta se hubiera llevado a cabo, porque algunos de los partidos van a ser en un horario intermedio, ¿no? A lo mejor ya llegaron a su casa, los de turno vespertino van a vivir esto muy probablemente. Los de la mañana quizás no tanto, porque pues algunos partidos, me imagino que para más o menos empatar el horario de Europa, se van a estar jugando aquí a las 11 de la mañana, 1 de la tarde, para que allá sean las 7, 10 de la noche. Entonces, algunos partidos sí los van a poder ver, otros no. Pero yo me quedé así de, deberían de permitirles vivir eso, ¿no? Es lo que, digamos, como parte de haber sido estudiante de educación pública, sí dije, se lo van a perder estos chavos, ¿no? Y después de la pandemia, ¿no? Dije, ya no la van a vivir. Afortunadamente se quedó como una propuesta, pero, insisto, dentro de lo malo, creo que hay muchas cosas que rescatar por las reacciones de muchos actores a partir de lo que tiene que ver con educación y que pues hay que tomar nota, ¿no? Porque pues muchas cosas damos por hechas, creemos que es obvio, pero la realidad pues a veces le gana, iba a decir a la ficción, le gana a la teoría. Yo creo que eso es también como algo de hipocresía. El fútbol lo van a ver y se van a suspender clases, por supuesto. Entonces, hasta los padres de familia, a algunos se le ocurrirá, no, pues yo llevo la televisión. Ahora creo que las escuelas tendrán sus, Proyectores. proyector, o sea, ya cambiaron las condiciones. Porque también los deportes educan. Los deportes crean identidad, promueven identidad. Más que crean, promueven identidad. Entonces, en política, eso no se deja de lado. La importancia de la función política de los deportes está muy clara, ¿no? Que también puede servir para polarizar, ¿no? Pero en el caso de México, fíjate, sí me sorprende que ocurra algo que no ocurre, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, los hinchas de un equipo no pueden estar juntos a los del otro equipo, ¿no? Hay una diferencia tal que se lían a golpes. Y yo recuerdo una entrevista que les hacían algunos argentinos, decían, no, en México es un asco, porque se juntan todos con todos y los que le van a un partido, a un equipo, están juntos a los que le van al otro, ¿no? Entonces, son formas de convivir, de socializar. Y en ese sentido, creo que ver el deporte con esta posibilidad
y no para dividir radicalmente a la población, pues es un signo de civilidad, ¿no? Entonces, va a haber clases, va a haber apertura de escuela, incluso hasta para ver el partido. La expectativa va a ser ver el partido. Y no va a haber quien lo objete. Cuando yo estaba en la preparatoria Zapata, sí hubo un directivo que explícitamente prohibió que en los salones de clase se vieran los partidos de fútbol. ¿Sabes para qué sirvió su prohibición? Para hacer el ridículo. Porque bueno, que nos expulsan, nos castiga a todos, a toda una escuela, es imposible. Entonces mejor él se fue para no ver que su orden no estaba siendo obedecida, ¿no? Pero seguramente se fue a ver el partido a su casa. Sí, nomás. Entonces, no, fíjate que es como una bolsa, como un vaso donde hay arena, grava, de distintos tamaños, ¿no? Si agitas el vaso, ligeramente, pero por mucho tiempo, la arena se va asentando y va cubriendo los huecos que dejan las 2, 3, 4 trozos de grava, ¿no? Hasta finalmente, incluso, mira, se redujo el volumen de grava y de arena en el vaso. No, lo que pasa es que la arena cubrió esos huecos. Más o menos esto sirve de metáfora para cómo es que se crea identidad, cómo se promueve, ¿no? Y los deportes en su función de esto, ¿no? De promover identidad. Y educa. Dices que las niñas no sabiendo las reglas, sí, aprendieron una básica. Los de un equipo tenían que meter la pelota en una portería y los del otro en la otra. No, niños y niñas, algunos no sabían tampoco. Bueno, lo que sea, a eso me refiero. Por lo menos es la primera regla, ¿no? Tú pateas la pelota y métela del otro lado. Oye, pero no la puedes tomar con la mano. Bueno, ya las reglas se van haciendo cada vez más explícitas, ¿no? Pero incluso hasta cuando yo recuerdo jugaba fútbol o béisbol en mi vecindad, inventábamos reglas, lo que no las sabíamos. El chiste era jugar. Ya cuando alguien llegaba, no, ya investigué y esto es así, y que los faules no cuentan cuando son 2 strikes, no te pueden ponchar por... No, nosotros decíamos, 3 faules es ponche. Pues eso no es una regla del béisbol, ¿no? Y en fin, ensayo y error hasta que uno va aprendiendo las reglas del juego. Mi hijo me ganaba todas las partidas de ajedrez, todas, porque movía las piezas como se le pegaba la gana, ¿no? Entonces, si ya te gané, bueno, pues sí, ya me ganaste. Ni modo que no, es que aquí la regla, no, se trataba de jugar, pasar un rato y pasarla bien, y decían, es que te dejas ganar, pues sí, pues ese es el chiste de este juego. Poco a poco ya le diré, mira, este se mueve así, este se mueve. Poco a poco van entendiendo también que es más emocionante jugando por reglas que sin reglas, ¿no? Pero hasta en el boxeo, ¿no? Hay un tipo como de boxeo donde todo vale. Patadas, codazos, cabezazos. Y ya es de paga, o sea, es profesional. Y uno decía yo, no, ¿cómo? Bueno, pues inventaron ese espectáculo. Y si la gente paga, pues nosotros le vamos a pagar a los que quieran participar, jugar a este juego, ¿no? En fin, yo creo que lo que no sé cuándo comienza el mundial, ¿eh? El 11 de junio. Es acá en México, ¿no? En Canadá, México y Estados Unidos. No, pero el primer partido es aquí en México. El inaugural en el... Es en México. Bueno, ya no es Azteca, ahora ya tiene nombre de banco, pero sí, es aquí en México. Entonces, el 11 de junio. Sí. Entonces, ese día las calles van a estar
vacías. ¿Cuánto te lo juegas? Bueno, llenas cerca del estadio, vacías o llenas en lugares donde van a poner los partidos en zonas públicas, No, pero las calles, lo demás, transitando la gente. quizás para ir a la tiendita va a haber una o que dos personas, los que Bueno, tengan que trabajar, pues ya van a estar como es que hay algo chistoso. Cuando uno trabaja, hay algunos lugares laborales donde sí les permiten no estar ahí en el partido, pero por lo menos ponen en pantallas o ponen el audio para escucharlo y siguen trabajando. Algunos sí les dan chance de verlo. no, los bares van a estar, los cafés con pantallas gigantes van a estar llenos. No, y los Didis van a estar repartiendo comida nomás poder antes del partido y quizás durante un poco. Pero todo va a estar con la atención en ese partido inaugural, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, es un deporte que aunque está decayendo, pues sigue uniendo, como bien dices, a los mexicanos por las partes simbólicas, ¿no? Y sí es cierto, en muchos países no pueden estar juntos, inclusive en Europa hay muchos que han venido a México y dicen, oye, pero ¿cómo es posible que tú estés aquí junto con el enemigo acá y hasta platican y todo? Pues sí, sí es posible, ¿no? Es parte de nuestra propia identidad como mexicanos, o sea, no importa, en la mayoría de los casos, convivir con el enemigo, porque es eso, nada más es un enemigo en el juego. Ya acabando el juego, ya es otra cosa. Que algunos, que ahí ya entra el fanatismo, que es otro asunto, como puede ser de cualquier otro concepto en el que se vuelvan fanáticos. En el fútbol, pues sí, ha habido conatos de violencia, inclusive lo aplaudía Televisa, TV Azteca, y lo vendían como una gran noticia, ¿no? Afortunadamente eso, pues ahorita lo vimos, ¿no? En un partido que normalmente terminaba con violencia, un Pumas América que apenas fue este fin de semana, donde había golpes y por ahí me atrevería a decir que alguno que otro lesionado de gravedad o hasta algún muertito. En esta ocasión todo fue tranquilo, fue relax, ¿no? Y pues muchos pensarían, no, es que eso no es fútbol, ¿dónde está la emoción? Porque para muchos lo llevan así a flor de piel, pero pues creo que el mexicano, por lo menos desde hace ya muchas décadas, se ha demostrado, hasta en comerciales, ¿no? Que a veces, ahorita me llamó la atención que me mencionabas hipocresía un poco, pero hay un comercial que me llamó la atención, no me acuerdo de qué marca era, pero que llevaba a su hijo con su playera de un equipo. Estaba sentado junto a una pareja del otro equipo, pero este papá que llevaba a su hijo no podía ver, ¿no? Entonces le narraba lo que sucedía en la cancha, ¿no? Y de repente anota el equipo contrario y la pareja que le iba a ese equipo, en lugar de festejar, se quedó callado, se quedaron viendo. Y el niño pregunta, ¿quién metió gol? ¿Quién metió gol? Y le dice la pareja de junto, tu equipo, y el niño festeja, aunque pues el que había metido gol era el contrario, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es esta parte de la convivencia en el fútbol en México. Y qué bueno que lo mencionas porque eh, eso a veces, digo, sobre todo en tiempos en el que somos tachados de agresivos, violentos y poco civilizados y hasta de narcos, ¿no? Pues es algo totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo lo van conociendo cuando ya llegan aquí. Por eso es que hay tanto extranjero que se quiere quedar acá. En parte por otras cosas, ¿no? Porque pues la gentrificación, el negocio y todo, las ganancias pues son mayores. Pero digamos, hablando en este caso específico de la convivencia, el mexicano en muchos casos, o en una gran mayoría, todavía sigue siendo de buena convivencia. En sí, es de los pocos países donde se dice que el fútbol es familiar. En muchos otros tienen que dividirlos, mitad de un estadio para uno, mitad del estadio para el otro, policías para las barras o porras o como se les llame, y todo el tiempo están resguardando a los contrarios, porque si no se vuelve un conato de violencia y pues aquí, hasta creo que en España pasa a veces mucho. Aquí en México no, afortunadamente. Entonces,
pues sí es parte de la educación. Te digo, entonces, la inexperiencia de Delgado, pues yo creo que es lo que le hizo que se metiera el pie solo, ¿no? Entonces, o hablando en términos de fútbol, fuera una especie de autogol pensando que él anotó en la otra portería, ¿no? Como no sabe bien las reglas que suceden como docentes, como padres en escuela pública o como alumno de escuela pública, no sé si él lo fue, la verdad ahí sí desconozco un poco, pero si hubiera tenido esas experiencias, muy probablemente no hubiera dado esta propuesta así ahí se va, ¿no? Y con tanta insistencia, a pesar de que la presidenta, pues intentando defenderlo, todavía. Porque a mí se me hace como un intento de defensa de, sí, sí lo mencionó, pero es solamente una propuesta. Estamos viéndolo, ¿no? Aún así él por fuera insistía, ¿no? De que ya está, ya, ¿no? Ya habló con los maestros, ya habló con, pues, no, ¿no? Se echó para atrás esta propuesta y para mí creo que fue un gran ejercicio. Dentro de todos los errores, insisto, que ha cometido, que ya deberían de ser pues justificante necesario para decirle, bueno, ya vamos a cambiar de secretario de educación, así como la presidenta ha cambiado a otros secretarios de otras instancias en el ejecutivo, pues aquí todavía no ha pasado, ¿no? Ha de haber asuntos importantes pendientes, quiero pensar, pero sí, esto, híjole, nos deja muchas variables que analizar y que ver con el tiempo de qué hubiera pasado si se hubiera aceptado, porque, insisto, lo único que a lo mejor sí estaría de acuerdo es con las altas temperaturas, pero pues aún así sigue siendo pronósticos, ¿no? Apenas decían, va a haber una ola de tormenta la semana pasada, puro calor. Va a llover el fin de semana, no llovió nada. En la semana va a estar nublado, pero no va a llover y llueve. Entonces, aún así, el decir es por el calor fue muy arriesgado, pienso yo. No sé, eso es lo que pienso, Toño. Sí, el problema principal es las consecuencias políticas. Ujú. Estaba yo platicando con Abraham, el que está con Armenta. Ay, se me fue el nombre, el apellido. Bueno, Abraham Quirós. Me lo encontré y, ¿cómo? ¿Qué tal? Ya, bla, bla, bla. Le digo, mira, yo no quiero ningún puesto, no ando, o sea, digamos que estoy desinteresado. Pero ¿qué estoy viendo? Armenta cada vez la tiene más difícil. Yo lo apoyé, o sea, donde pude, hacía promoción por Armenta, a unas sabiendas de que no era el mejor perfil, ¿no? Pero se trataba de ganar, que Morena ganara. Y además había hecho talacha. Digo, pero ahora ha cometido muchos errores y el principal, yo le decía a Abraham, es que está haciendo enojar a las mujeres. La mayoría de los mexicanos son mujeres. La mayoría de políticas activas son mujeres. Yo ya tengo las estadísticas. Ahora que se afiliaron 10 millones a Morena, casi el 60% son mujeres. No solamente son de Morena, sino que también participan como funcionarias, militantes de Morena. La mayoría de las universitarias en Puebla son mujeres. Donde quiera que veas, las mujeres predominan. O sea, no fue una concesión, fue una decisión política de enfocar la política hacia las mujeres por su fuerza política, ¿no? Por lo que implican. Claudia lo sabe perfectamente bien. Y decir, no, echarse en contra a las madres de familia, que además no son votos personales, son señoras que discuten con otras señoras, hablan con otras señoras, influyen a otras señoras y seguramente a varones. Toda una talacha que se había hecho para asegurar el 24 el voto femenino se puso en riesgo.
Pues está bien la argumentación académica, filosófica y todo, pero la toma de decisiones la toma de decisiones políticas se hace políticamente. ¿Qué da más votos? Por ahí vamos. Claro, hay que justificar, hay que dorar la píldora para convencer a los que están convencidos y a los que no, pues para convencerlos. Crear identidad. No se podía ir abiertamente Claudia en contra de su secretario general, porque estaba a donde está, no por decisión de ella, fue por un compromiso que hizo López Obrador, ¿no? Cuando las corcholatas lo dijo, y el que ocupe tal lugar se va como funcionario público. Eso está ahí, por eso está Delgado, que además tiene como mérito haber ganado, era el líder de Morena en el 24, ¿no? Y lo hizo ganar con una copiosa votación. O sea, no es fácil deshacerse de políticos como él, como Ebrard, Monreal, sobre todo porque están como resultado de un acuerdo político. Y Claudia le entró como corcholata a partir de eso que propuso López Obrador. Quien gane, pues órale, va a ser la candidata a la presidencia. El segundo lugar se va acá, el tercer lugar, bla, 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 bla. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Los acuerdos políticos se cumplen. El senador Augusto pierde su lugar por las condiciones políticas que ya lo hacían insostenible, como puede ser Mario Delgado. Entonces ya es políticamente sostenible por un acuerdo. Y es políticamente insostenible porque hay condiciones políticas que ya no permiten tenerlo ahí, pero se tienen que dar. Hay que ser un poco realistas en los análisis, porque no nada más es cuestión de argumentos, hay que tener argumentos, por supuesto, pero no todo se resuelve con argumentos, ¿no? En fin, yo lo que veo es que ya falta que un mes, ¿no? Y menos de un mes ya. Para el Mundial. Yo veo que, como todos los mundiales, bueno, en mi caso no tanto, fíjate, como que sí, se me fue apagando la chispa del fútbol, pero eso no quiere decir que los demás les ocurra lo mismo, ¿no? Yo veo que hay una enorme afición, enorme demanda del espectáculo fútbol en México, ¿no? Y permanente sueño de llegar hasta el quinto partido, ¿no? Entonces ya todo el mundo dice, pues por lo menos llegar al quinto partido. Semifinales, ¿no? Cuartos de final. Con el nuevo formato, sí, cuartos de final apenas. No, octavos, ¿no? No, octavos no sé cuántos juegan ahorita. Ya de 32 pasaron a... ¿cuánto? No, pero son octavos, ¿no? Son 8 por cada grupo. No, pero apenas cambiaron el número de equipos por grupo. Sí, pero aumentaron los grupos, el número de grupos. No, porque si no sería en un grupo, ¿no? 8, o sea, 4 partidos por grupo. No, o sea, siguieron los mismos cantidad de equipos por grupo, pero sí. Ahora van a pasar los mejores terceros lugares. Sí. Entonces, en lugar de 16 refiero. Van a pasar 32. Pero cada grupo es de 8. No, de 4, ¿no? De 4 juegos. Pues el juego se juega entre 2. O sea, son varios equipos en un grupo de 4 equipos. Son 3 partidos por grupo. De esos pasan los 2 primeros y pasan los mejores terceros lugares. Y antes solamente pasaban los primeros 16, ahora van a pasar los primeros 32. Entonces en fase final ya aumentaron una más. Antes era octavos, cuartos, semifinal y final. Ahora va a ser 16avos, octavos, cuartos, semifinal y final. Fíjate. No, nos espera que es un mes, ¿no?
de Sí, mundial. pero va a ser un montón de partidos prácticamente diarios. Fíjate, ¿cuál es una diferencia con respecto a otros mundiales? Yo creo que va a haber partidos todo el día en la televisión. Antes no era posible. Yo recuerdo los primeros mundiales, había que esperar al juego, pero la grabación en vivo no, ni soñando. Ahora ya tienes partidos en vivo de todas las principales ligas del mundo, ¿no? Bueno, en En servicio de cable, streaming privado, sí. sí, a eso me refiero. Y muchas compañías, empresas, les conviene de que no cuenten audiencias tan restringidas. Están pagando tanto dinero para que la vea todo el mundo. O sea, incrementar su potencial de consumidor, de potenciales consumidores, ¿no? En fin, yo así lo veo. Si yo fuera dueño de Palitos Marinela, sí me gustaría que me viera 1 millón, pero más a todo dar que me vieran 5 millones, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí vamos a estar llenos de fútbol. Las escuelas van a cumplir su función de alimentar solidaridad, identidad a través del fútbol y sobre todo, pues para que sirvan en el caso de un fracaso, ¿no? No pasa nada, el mundo sigue su marcha, pero todo el mundo tenemos que hacer para lo posible para salir adelante. En fin, todo lo que se hace para mantener cohesionado a las personas en un estado, ¿no? En una sociedad. Así que muy dentro de un mes, hasta el programa lo vamos a suspender, vas a ver. Bueno, ¿Quién sabe? ah, Una de esas hasta nos ponemos a narrar uno que otro partido por ahí. ándale, hacemos nuestros pininos. Sí, ojalá, bueno, por lo menos después de tantos mundiales, lo digo porque el de la primaria sí lo vi, ya en secundaria más o menos, porque los horarios no coincidían, algunos eran en la tarde, porque si no mal recuerdo, creo que fue por aquí, de este lado del mundo, y los partidos son en mediodía tarde. Pero cuando son del otro lado, por ejemplo, me acuerdo que el de Qatar, yo en ese entonces estaba en servicio de práctica profesional, sí, de práctica profesional, y me tocaba atender a una persona y estaba jugando México contra Croacia. Y pues me decían, si no llega tu usuario, pues ya nos ponemos a ver el partido porque avisaron desde un día antes que lo iban a poner en las pantallas ahí de psicología. Y llegó la persona y y pues ya estaba yo trabajando, pero ahí mientras estaba yo en la entrevista, se escuchaba afuera que gritaban gol y así como de qué estará pasando, pero pues nada más así como de pensamiento y regresar a donde estaba. No me tocó ver casi ningún partido de ese mundial, por lo mismo. ¿Y a poco tus Sí. pacientes no te dijeron, mejor vámonos a ver el fútbol? No, 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 porque pues, si no, no hubieran pues sí. acudido al servicio primero y creo que sí, no les interesaba el mundial o era mucho más importante por lo que íbamos a trabajar, que creo que eso es lo principal, ¿no? No, pues el signo es grave. Sí, tenían necesidad de asistencia psicológica. Entonces, sí me acuerdo específicamente de ese partido porque ya cuando vi la repetición dije, ahora entiendo por qué gritaban en toda... Y se escuchaba hasta la cámara GES, el que estaba en la parte posterior de la facultad, hasta allá se escuchaban los gritos. Y pues bueno, a ver si este mundial ahora sí lo veo Lo con puedes ver. tranquilidad. Vamos a ver qué pasa. Pues, ¿cómo la ves? Que ya tenemos casi 2 horas. Pues es que era importante hablar sobre esta propuesta que lo estamos manejando, yo creo que como propuesta, igual que la presidenta, porque si fuéramos de como lo querían poner los de la oposición, ahorita estaríamos hablando de que se estuviera fracturando, pero lo manejó, pienso yo, que de manera
política a la presidenta de manera más que correcta, ¿no? Y pues eh, digamos, los mensajes finales fueron lo que decía la presidenta. Y pues vamos a ver qué costo político le trae esto a Delgado, ¿no? Porque no es tanto el puesto como ahorita lo entendí, ¿no? Es qué va a pasar cuando deje el puesto y si quiere ir por algo diferente, si esto no va a tener repercusión. Lo va a tener. Vamos a ver qué sale, ¿no? Qué repercusión va a tener cuando quiere ir por un puesto ¿cómo le dicen? De elección popular, ¿no? El que ha de estar contento es el Marx Arriaga. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, en realidad fue un traspié significativo el del Mario Delgado, ¿no? Un político debe calcular las consecuencias. Le calculó mal, ¿eh? Y ahorita que mencionas a Marx Arriaga, pues queda de manifiesto que, pues si tomó una decisión así de ese tipo ahora, pues muy posiblemente haya sido muy similar a de Marx Arriaga, ¿no? Fíjate que he escuchado críticas por los comentarios de Delgado al proyecto de la nueva escuela mexicana, ¿eh? O sea, si así considera Mario Delgado es el sistema escolar casi una guardería, pues es así la nueva escuela mexicana. Ya sabes que la oposición se tiene que agarrar de lo que le proporcione la 4T. Por cierto, otro asunto importante fue lo de la Díaz Ayuso. Que vino a festejar a Hernán Cortés, ¿no? Por ejemplo, esa fue una garrafal pifia. Ni en España la apoyan. Y hasta a tal grado llegó la cosa que suspendieron el homenaje. Lo que sí vi fueron fotos en la catedral. Alguien la recibió, no sé si el cardenal, pero era una persona, un sacerdote vestido con todas las galas, dándole la bienvenida a Ayuso. Ya no han dicho nada porque le salió el tiro por la culata, ¿no? Otro que ni siquiera Pío dijo, bueno, dos, tres, el líder del PRI, el Alito, el del PAN y el de Movimiento Ciudadano, ¿no? No se manifestaron, no quisieron aparecer en las fotografías, ¿no? Entonces, el que sí apareció fue Salinas Pliego y el X González, ¿no? No es tu pariente, ¿eh? No, o sea que sí. No. Nos pusieron del mismo rancho, pero somos de calles distintas. Fíjate que eso está bien. Sobre las salvajadas que se cometieron, fue los bautizos masivos, ¿eh? Sí. Y pues a ti, hay un montón, a ustedes les toca Pérez. Ay, ¿y qué relación sanguínea con los Pérez? No, son Pérez. Y ustedes González, y ustedes Fernández, y ustedes, etcétera, etcétera. O sea, ese argumento de que qué apellido tienes, pues, tienes apellido español porque lo impusieron. ¿Quiénes se salvaron? Pues muchos se salvaron, por ejemplo, de Cholula. Muchos tienen apellidos cholultecas. En algunas poblaciones seguramente conservan sus apellidos originales. Lo que no sé, fíjate, porque esa es una costumbre hispana, los dos apellidos, ¿eh? Uh-huh. Los anglos no. Los anglos nada más tienen un apellido. Y cuando una mujer se casa, pierde su apellido y le ponen el apellido del marido.
La tradición hispana es apellido del padre y apellido de la madre. Pero no sé aquí en México, las culturas precuautémicas, cómo era que se nombraban, ¿no? Pero en Pues fin, tú tenemos que ver eres, esa investigación. tú sí conservas un apellido, ¿no? Sí, es el paterno González y el materno Coyomani. Coyomani, ¿de qué es? Allá de Cholula, ahí por San Gregorio, Fíjate, Zacapexpan. o sea, tú eres de sangre original, Sí, por eso hay color chocolate. ándale, el chocolatoso. Exacto. Dicen que fuimos de los pocos privilegiados todavía bueno, en familia hay Moyotl, Coyotl, Cholula, Huacitl, Cholula, Coyomani. Sí, Cholula. Cholula. Te digo que ahí sí, para mí es relevante Cholula por eso también, porque conservaron sus apellidos. En Ahora, Tlaxcala hay algunos que también conservan también, apellidos. sí. Sí, Oye, pregunta, es tu mamá, ¿verdad? sí. Si también ellas, en su tradición cholulteca, tenían dos apellidos, Bueno, ella ¿verdad? tiene los dos, es Coyomani y el otro es Cuacitl. Entonces tiene dos, ¿sí? Coyomani es de su papá Sí. y Cuasi es de su mamá. Ujú. Fíjate, no, eso no lo sabía. Pues bien, mi querido Roberto, ha llegado la hora de despedirnos. Sale. Sé que vas a sufrir, pero ni modo. A todo, como dicen, a toda capillita le llega su santo. Sale. Nos vemos México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles, así que los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.